que a ellos también les resulte innovador y ellos puedan resaltar ciertas actitudes que a lo mejor puede que no lo pensaban hacer y hoy ya son, tal vez solo utilizaban para juegos de PlayStation o ese tipo de cosas y ahora ya ven que también los juegos les sirven para poder aprender más sobre el conocimiento y los estudios que están realizando. Eso, doctor, gracias. Muy amable, Inge. Cada uno tiene su criterio. Vamos a ver, quién más nos acompaña. El licenciado Lenin. Vamos por acá arribita. ¿Qué nos dice? ¿Qué palabras escogió? Y cuéntenos. Magíster, buenas noches con todos los compañeros. Yo he escogido tres palabras: crecer, experimentar y transmitir. Las he tomado porque son similares a un proceso que nosotros conocemos, que es el ciclo de vida. Y estas tres etapas o estas tres palabras nos permiten adquirir conocimiento. Cuando nosotros crecemos, a través de la experiencia, puede ser que adquirimos el conocimiento de una manera formal, o quizá de la educación no formal, ¿no? Y también de lo que es la vida con el tiempo, llevándonos finalmente a transmitir esa información que nosotros hemos adquirido durante todo el periodo de la vida o durante nuestra vida, quizá a familiares, hijos, amigos, y en este caso nosotros como docentes a nuestros estudiantes. Entonces, por esa razón me parece importante tomar en cuenta esas tres palabras. Gracias. Muy amable. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Jorge Manrique. Cuéntenos. Muchas gracias. Bueno, yo escogí motivar, compartir e innovar. Motivar primero porque el docente debe ser un gran motivador, debe educar con el ejemplo, ¿no? Entonces, inculcar ese amor al estudio, a la investigación, al estudiante. Compartir también porque uno como docente también se va aprendiendo muchas cosas de los estudiantes, porque ellos tienen pues muchos intereses, problemas diferentes, entonces en base a eso también esa experiencia de uno también se va enriqueciendo en la parte personal y profesional. E innovar pues porque no solamente ¿qué pasó? Por ejemplo, por el asunto de la pandemia, como docentes, a pesar que yo no estoy ejerciendo, ¿qué pasó? Tuvieron que los docentes que están en actividad pues volverse investigadores, autoeducarse en el manejo de herramientas De la SIC. técnicas, buscar alternativas, porque no estábamos preparados para, prácticamente en cuestión de segundos se paralizó el mundo. Entonces eso afectó a la parte económica, social, salud y educación, especialmente en nuestra rama. Entonces buscamos las maneras de poder llegar, ¿sí? Llenar esos vacíos que en la educación. Si bien es cierto, había crisis en la educación a nivel presencial, pues hoy más se puede ahondar la crisis de manera de la educación remota por emergencia. ¿Por qué? Porque justamente no estábamos preparados. ¿Qué ha hecho el ministerio? Pues tomar ciertos aspectos o ciertas materias, direccionar a que se llene tal o cual programa, pero no es así. Hay que reimaginar la educación, hay que volver a replanificar en base a esta nueva realidad, ¿sí? Y no solamente en la planificación es todo el conjunto de metodologías, estrategias y también pues programas de estudio. Perfecto, muchas gracias. Veamos, como está moviéndose el panel, lo que encienden. ¿Quién más me hace falta? Licenciado Franklin Rueda, me parece. Sí, Magister, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, sí, adelante, le escuchamos. Bueno, no, yo había escogido las tres palabras que son motivar, innovar y la parte de fomentar, ¿no? Motivar, hay que hacer énfasis que el docente es quien debe estar motivado para poder transmitir eso a los estudiantes. Si un docente tiene motivación, pues esa motivación va a impartir a los estudiantes. De esa manera puede promover, generar aprendizaje, ¿no? Dentro del otro, pues tenemos lo que es innovar, ¿no? Innovar es que nosotros debemos tener con claridad la intención con la que nosotros queremos enseñar
para mejorar lo que es obviamente la educación. Y finalmente he escogido la palabra de fomentar. Sí, fomentar, es decir, hablemos la parte de docencia, la parte de fomentar metodologías y también pues inserimos a la parte del estudiante en fomentar valores, eh, maneras de convivir, ¿no? Que le ayuden a desarrollarse como persona. Muy amable, gracias. Licenciada Alexandra García, nos Sí, ayuda con profe. su propuesta. Buenas noches. Yo escogí primeramente la palabra orientar porque a los estudiantes tenemos que orientarlos, ¿no? Y acompañarlos, orientar, sobre todo, ¿cómo es? Perdón, resolver sus dudas, problemas que ellos tengan durante este transcurso de la enseñanza-aprendizaje. Además, también escogí la palabra motivar porque, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Que nos ha tocado vivir fuertemente un cambio drástico en todo sentido, en todo ámbito. Nos ha tocado motivarles a los estudiantes, insistirles para que no decaigan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la palabra transmitir, transmitir sería los conocimientos con claridad y en este tiempo de una manera innovadora para que los estudiantes encuentren interés y sigamos con este proceso y no decaigan sobre todo. Eso nomás, profe. Muy amable, gracias. Me parece que me falta alguien, no sé si me ayudan, como está moviéndose. Por favor, licenciada Anita Belén. Bueno, buenas noches con todos. Yo escogí las palabras motivar, innovar y compartir. A mí me parece muy importante motivar porque a los estudiantes el interés a la educación, conseguir los objetivos propuestos, innovar mediante estrategias nuevas, también productos nuevos, también como las técnicas de la gamificación, que ahorita son muy innovadoras para nuestros estudiantes, es algo nuevo, algo importante. Y compartir conocimientos tanto como docentes y estudiantes y disfrutar de nuevos aprendizajes cada día, porque cada día es un nuevo aprendizaje. Eso es, eso, magíster. Bueno, yo quiero agradecerles y felicitarles porque lo que han escogido está concreto. Saben lo que quieren, hacia dónde quieren llegar y podemos seguir ampliando nuestro aprendizaje y sobre todo la aplicación con nuestros estudiantes. Bien, si no me hace falta nadie más, pues vamos adelante, perfecto. Es un grupo muy bueno en el sentido de que podemos trabajar todos. Vamos a ver, nos quedamos entonces. Perfecto. Sí, ya estoy viendo ya en nuestro monitor que ya está compartiéndose. Hemos finalizado la actividad y continuamos con la terminología, con los conceptos que estaban propiamente dispuestos en este curso. Se habla de educabilidad. Educabilidad se traduce en un acompañamiento del educando para que ingrese desde sí y por sí mismo en el orden que le ofrece como posibilidad de realización de su proyecto ético de vida. Muchas veces cuando nos ponemos a dar lectura de algo, a veces de pronto nos podemos perder. Es necesario buscar o sacar la esencia. La educabilidad es la posibilidad de guiarle al estudiante. Eso es todo. La posibilidad de llevarle en ese camino, de formarle, como ustedes mencionan, a través de todo lo que acabaron de indicar. En otro aspecto, la educabilidad es una atribución que se da a sí mismo al educando en la medida en el que él es quien opta por educarse en una dirección u otra. Aquí haciendo un paréntesis, algo que dijo una de nuestras compañeras hoy en la tarde, importante, la motivación. Buscar la motivación del estudiante, porque si no está motivado, por más que queramos transmitir, hablemos los conocimientos, queremos formarle, pues no vamos a tener un resultado tan positivo como el hecho de que esté motivado, o por lo menos saber las circunstancias, las causas, el por qué tiene una actitud de pronto hasta negativa. Entonces, desde ese punto de vista, se habla la educabilidad, la posibilidad de pronto, si hablamos del currículum, de poder poner en ejercicio, en experimentación, en experiencia,
el currículum que formaría a ese educando. Bien. Educatividad, este término no estaba dentro de los términos que se habían mencionado, pero es importante porque hoy se está manejando muchísimo esta terminología y para no tener inconvenientes en que podemos también hasta confundirnos. Es la capacidad del educador para llevar a cabo la acción educativa. Entonces, si hablamos de educabilidad, está dada por el educando, el que tiene la característica de aceptar esa educación. Y la educatividad es la capacidad del profesional. Si hablamos en este caso, de nuestra escuela, de nuestro sistema educativo, pues los profesionales están prestos. De igual manera, el hecho, no se olviden, regresando un poquito a términos históricos, se habla que si hablamos de currículum, que es una fortaleza, una cantidad de acciones, un conjunto de acciones, de procesos para poder guiar y formar en sentido de lo que necesita la sociedad, se habla desde el mismo hecho de la antigüedad. El ser humano ya tenía un proceso justamente, en este caso curricular, de adaptabilidad. El enseñar a sus hijos, a sus congéneres, el que esta planta es venenosa, esta planta es alimenticia, este sitio es viable, este sitio tiene algunos problemas, estas aguas de pronto son contaminadas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la educatividad va desde la creación en el sentido del límite inferior constituido por condiciones de tipo intelectual, o sea, qué capacidad tengo, lo moral, lo físico de formación profesional exigidas en una actividad pedagógica eficaz. Me llega aquí a la mente esos famosos memes de los chicos ahora, que son geniales. A un maestro nos piden título de tercero, de cuarto nivel, y con experiencia vasta, etcétera, para ser representante oficial en la Cámara de Representantes, en la Asamblea, no necesita más que la cédula, y a veces una cédula que es copiada de otros. Bueno, interesantes situaciones. Entonces, la educatividad dependerá siempre de la capacidad de voluntad del educando, factor determinante y esencial del proceso educativo. Recuerdo que tenía yo a veces en algunos cursos y algunos maestros que decían, esto me costó dinero, esto me costó tiempo. Yo, ¿por qué les voy a transmitir? Les dejo simplemente aquí puesta en adelanto la consigna, la pregunta, pero realicen el trabajo ustedes. Tienen que sacarse el aire también con ustedes. Posteriormente ustedes serán mis contrarios, pues serán los que me quiten mercado, etcétera. O sea, se hablaba desde el punto de vista de competitividad, de competencia, pero desde, no como tener fortalezas, sino más bien como debilidades por el hecho de que va a enfrentar situaciones negativas. Entonces, la educatividad está dada por el docente. E institución educativa. La institución educativa, institución escolar, se define como el lugar de convivencia social que se encarga de transmitir, formal e informalmente reglas, normas, hábitos, habilidades cognitivas tales como la lectura, la escritura, así como destrezas verbales, mentales, discursos, prácticas, imágenes naturales, etc. Es el conjunto de personas y de bienes. Esa es una institución educativa. Si nosotros tomamos en cuenta lo que dice, lo que menciona en este caso las propuestas pedagógicas, especialmente constructivismo social, Lev Seminovich-Vygotsky, habla de la zona del aprendizaje próximo. En ese sentido, se menciona de que todo lo que se encuentra alrededor del individuo influye positiva o negativamente en su formación, en su educación. Entonces, el hecho de tener una escuela, un edificio que ha sido construido para esas características, con material didáctico suficiente, con espacios hasta de recreación, etcétera, van a permitir una convivencia, un desarrollo. Pongamos el ejemplo de realidades nuestras, lo que es una institución de pronto muy particular y elitista para personas de pronto que tienen un alcance económico alto, tienen estas disposiciones. Con una institución fiscal y muchas veces urbano marginal,
que no hay ni siquiera agua, a veces la luz se va, no tenemos en este caso servicio de internet. Entonces, esa es justamente la zona de desarrollo próximo. La institución educativa y de igual manera el entorno social del estudiante. En todo caso, aquí estamos hablando directamente de la institución educativa, que no es solamente el establecimiento o el edificio, sino es el convivir con las personas, con quienes somos parte de este proceso educativo. Es como se me viene a la mente concomitante cuando hablan de la iglesia, quienes de pronto somos católicos o de pronto de alguna otra iglesia. A veces confundimos que iglesia es el templo. El templo simplemente son las 4 paredes. Es la casa donde nos permite tener en este momento la posibilidad de conversación con este ser sobrenatural, con Dios. Pero la iglesia la hacen las personas, la convivencia, la forma de compartir, la forma de ser. Esa es verdaderamente la iglesia. Entonces acá la institución educativa no es solamente las 4 paredes, sino quienes están conviviendo dentro de este proceso. Vamos a poner, este ya es como mencionamos los chicos de ahora, bonus track, es decir, unos bonus que no estaban previstos dentro de la propuesta, pero que me parece importante también tomarlos en cuenta para entender todo esta construcción del plan curricular. Primero con pedagogía, considerada primero como arte de enseñar. Aquí es conceptualizaciones sencillas, muy rápidas. Es la enseñanza del niño y joven, eso es todo. Pedagogía es la enseñanza del niño y joven. Si vamos a la etimología, paidos es niño y gogos es guiar. Entonces a eso se va. Porque hoy se está utilizando mucho lo que es la andragogía, que la UNESCO coloca y pues exige que se tome en cuenta también en las diferentes elaboraciones de las constituciones, de las leyes de educación. Porque siempre estamos hablando de pedagogía, pero no, estamos olvidando de la enseñanza del joven, en este caso del adulto. Disciplina que ocupa la educación, aprendizaje del adulto. Término andragogía fue utilizado por primera vez por el alemán Alexander Kapp en 1833 para describir la teoría educativa de Platón, la enseñanza guía del adulto. La didáctica, ciencia y arte de enseñar, ciencia que estudia y elabora teorías práctico-normativas decisionales sobre la enseñanza. A ver, cuando hablamos de didáctica no es otra cosa la forma de llegar usted con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí la didáctica toma en cuenta metodología. La metodología, cuando hablamos, es el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos y el proceso que desarrolla. Yo suelo mover la cabeza cuando los jóvenes o niños hablan, dicen, no tiene didáctica, no tiene pedagogía, porque lo escuchó alguien. Y cuando mencionan o desacreditan hasta padres de familia, yo me pongo a preguntarles, digo, ¿quién tiene usted por pedagogía? ¿Quién tiene usted por didáctica? ¿Qué es eso? El problema es de que de pronto no están formando correctamente, no están realizando su trabajo. Hoy, con el confinamiento, les ha tocado realizar y redoblar esfuerzos de lo que no han hecho durante todo este tiempo en un solo año. El dedicarse a la formación de sus hijos, tanto en la parte intelectual como hasta formal, en este caso, en valores. Los papás se han convertido indistintamente en profesores, en tratar de pronto de hacerle trabajar al estudiante, partiendo del hecho de que alguno tiene 1 o 2 hijos, y en el aula el docente tiene, como decíamos, si es fiscal, entre comillas, el promedio 35, hasta 50 estudiantes, de diferentes características y capacidades. Entonces, algunos están tomando reflexión en que estos procesos pedagógicos didácticos no son así simples. Realmente la formación del docente es una profesión de profesiones. Vamos hacia lo que es tendencia. Ahora sí vamos un poquito dentro del asunto pedagógico, porque a veces confundimos lo que les decía hace ratito. He tomado en cuenta varios autores y de ellos tratando de aplicarlo a lo que nosotros estamos manejando. Tendencia
como la autogogía, la neurología, la pedagogía de género, a pesar que les pongan pedagogía, es una tendencia, es un impulso, una inspiración, un deseo, una inclinación hacia algo desde el punto de vista de enseñanza. En educación es una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza, modifica un paradigma, un enfoque, un modelo, una corriente pedagógica. Por ejemplo, nació la denominada pedagogía conceptual. Es una tendencia porque empieza por algo pequeño, trata de buscar cambios, pero no se convierte realmente en un modelo pedagógico, que a veces nosotros confundimos. Permiten actualizar permanentemente el currículo, responder mejor a los retos sociales. Que la tendencia puede convertirse en modelo pedagógico, ¿sí? La tendencia para llegar al modelo necesita convertirse en un enfoque. Entonces, lo más bajo de una propuesta pedagógica o una propuesta curricular pedagógica es una tendencia pedagógica. Esta se puede convertir en un enfoque. Por ejemplo, Escuela Novista de Dewey, de Montessori, la psicología de Piaget, de Vygotsky, Wallo, Verani, conductista de Skinner, etcétera. Todos estos fueron un enfoque. Es una manera de concebir, organizar y realizar la educación y el aprendizaje que puede dar origen, fundamento a distintas corrientes y modelos pedagógicos. Desde el punto de vista, bueno, al final les mencionaré para no confundirles en este instante. Generalmente provienen de teorías construidas por psicólogos, sociólogos y investigadores educativos. Subimos hacia lo que es una corriente. Entonces, corriente está más arriba de una tendencia y un enfoque. Por ejemplo, de la pedagogía de la liberación, el neoconductismo, la autogestionaria. Es una línea de pensamiento pedagógico de carácter innovador, ahí está el término, que se encuentra en un proceso de investigación, sistematización y validación. A ver, el hecho de que yo proponga algo innovador en mi institución no es que sea una corriente, podría convertirse en una tendencia. Y si esa tendencia es de pronto absorbida por una zona, hablemos de la ciudad, hablemos de la zona escolar, de la zona 1, etcétera, se puede convertir en enfoque. Y ese enfoque, de pronto, cuando ya va hacia un sector mucho más amplio, ya tiene principios psicológicos, pedagógicos, situaciones legales, etcétera. Todo eso, desde el punto de vista filosófico, antropológico, etcétera, se va convirtiendo en corriente. O simplemente se quedan como tendencia o enfoque. Estimulan la investigación educativa, surgen casi siempre de producto de cambios sociales y científicos, a veces son modas. Y ahora sí vamos a los modelos pedagógicos. Los autores mencionan y toman en cuenta estos modelos, a pesar de que se digan los anteriores son modelos. No, no, no. El modelo tradicional, que a veces lo confundimos con el conductista, el escolonovista o también llamado activista, el cognitivista, que es el que estamos nosotros manejando, y con algo de sociocrítico. Perfecto. Entonces, por ahí aparecen también modelos humanistas, que no puede ser modelo, puede llegar a enfoque, quizás hasta corriente, etcétera, que tienen también principios como los anteriores. Bien. Modelo pedagógico, como lo que acabamos de ver, es representa la mayor parte de las propuestas curriculares. Es la intermediación que se realiza entre la realidad educativa y diversas propuestas teóricas para interpretar, comprender y representar las aplicaciones pedagógicas. A ver, si vamos a armar un modelo educativo, ya que estamos aquí en el sentido de una propuesta curricular, debo primeramente empaparme de cuál de estos modelos. Con estos modelos, de pronto yo tengo alguna tendencia, algún enfoque, alguna corriente que me va a sustentar esa propuesta. Tengo que absorber, entender cuáles son sus principios, cómo le considera al sujeto de la educación, que ya vimos quién era, cómo le consideran en este caso al docente y cuáles son los principios didácticos que tiene que manejarse. Porque yo puedo colocar el nombre así simplemente y estoy manejando otro modelo, lo que está sucediendo. Muchas veces estamos hablando de un modelo cognitivista y de corriente constructivista, pero seguimos en conductista y a veces tradicional. Para ir un poquito rápido, el modelo tradicional se basa sobre todo en la escuela inicial de las épocas del siglo XVIII, XIX en especial, y que se encargaban especialmente, digo, de la formación
de carácter militar y sobre todo religioso. Vayan tomando en cuenta esas ideas. Ese era el proceso tradicional. Ahí al estudiante se le consideraba alumno. Y ya vamos a ver en ese. El término alumno, desde el punto de vista etimológico, en algunos casos se habla de que viene de a, que significa sin, lumen, luz. Entonces, alumno significa sin luz. De ahí viene la idea de tabla rasa, que el estudiante es considerado el aprendiz. Es una tabla donde tiene que llenarse de información, de valores, o sea, que no es nadie. Y el único aquí modelo a seguir y el único sabio es el docente, el maestro. Esas son las famosas escuelas tradicionales, en donde el maestro, quien dirige la clase, quien dirige el tema, es el sabio que hasta puede equivocarse, pero en este caso la no puede decirle nada porque es un alumno sin luz. Por eso es lo que hasta en la época del 2005-2006, en la propuesta curricular del primer plan decenal, ustedes pueden revisarle, sacaron de los libros de libretín los términos alumno y le pusieron a todo estudiante, estudiante, estudiante. Pero simplemente fue en este caso el término, no fue el fondo. Ya vamos a ver. Esa es la pedagogía tradicional. Muy propio de esta pedagogía tradicional es la letra con sangrienta, porque si el general dice que las vacas vuelan, lamentablemente el conscripto tiene que decir, sí, mi general, vuelan pero bajito, porque usted tiene la razón. Si le digo lo contrario, me mandan al calabozo. Esa es característica de esta tradicional. La conductista es una respuesta ya psicológica, especialmente con los famosos experimentos, ya es desde el punto de vista experimental de Pavlov y desde el punto de vista educativo de Skinner. El término conducta, su nombre lo lleva a que busca el cambiar la conducta del ser humano hacia la creación de un individuo que necesita la sociedad. O sea, cambiar la conducta. El término conducta justamente es el conductista, no es tradicional. Y recuerdan que se calificaba conducta. A eso se refiere. Hoy ya no se califica conducta, sino comportamiento. Y estamos cayendo en lo mismo. Porque es el cambiar el comportamiento. Son experimentos que hizo Pavlov, si ustedes lo recuerdan, el famoso perrito que ensaliva. El perro con un pedazo de carne, que le llama, el perro no viene. Le toca la campana, no viene. Le pone un pedazo de carne, lógicamente por su situación natural, va al pedazo de carne jugoso, se come. Luego hace el experimento de que le pone el pedazo de carne, le pone la campana varias veces, repite esa acción varias veces y no necesita luego ponerle el pedazo de carne, sino ponerle la campana y el perro viene encantado, ensalivando porque ya se le ha condicionado. Esa es conducta. Entonces, el famoso condicionamiento operante. El caso en la escuela va desde el punto de vista, miren lo que hasta ahora tenemos nosotros en nuestra sociedad ecuatoriana, es el darles en este caso premios por repetir lo que dice el maestro. Clásico era el memorismo aquí. Entonces, si repetía como una grabadora lo que decía el maestro, aunque esté equivocado, tenía 20. Esas eran las famosas pruebas y exámenes, recuerden. Que teníamos que aprendernos las famosas lecciones de clase, que teníamos que aprendernos, si decíamos un resumen, o nos ponían la mitad de la nota o nos ponían 0. No había cómo pensar, sino simplemente repetir, y muchas veces las palabras ni sabíamos qué significaban. Entonces, a eso viene el que le da el premio, de esto viene las famosas para las compañeras y compañeros que de pronto están en los primeros de educación básica, o prebásica también. La famosa estrellita, el famosa carita feliz, es propio conductista. En donde le está dando a usted un premio por la acción que usted le ha pedido, le ha exigido. Entonces, no es mala esta educación, más bien la tenemos y tenemos que continuar. Este tipo de modelo lo utilizan especialmente dentro de una formación técnica
en donde se necesitan que las cosas vayan paso a paso. Por ejemplo, para usted armar una computadora no puede primero cerrarle todo lo que es el case o dónde va esto, sino tiene que saber los procesos, pasos. Es propio de eso, con pasos y obtener el resultado deseado. La escuela novista, escuela nueva activista, son propio en este caso Montessori, quienes inician la idea del aprendizaje a través del juego, la lúdica, todos esos procesos fundamentales. Aparece aquí también ese principio en los años 50, en lo que se denomina como tecnología educativa, por la utilización de varios instrumentos, varias cosas, en este caso un televisor, video, etcétera, con niños y obtener un resultado. El famoso payaso bobo. Bueno, si tenemos tiempito, en algún momento se les cuenta. La cognitivista, en cambio, es una respuesta hacia el desarrollo intelectual del ser humano. Los procesos mentales son los que nos han dado la diferencia con los otros seres de esta naturaleza. Entonces, ahí habla dentro de que el conocimiento es la base fundamental del desarrollo educativo. Y dentro de esto existe pues lo que mencionamos como corrientes del constructivismo, que es cognitivista. El sociocrítico, que es una respuesta también dentro del asunto actual, especialmente ecologista, social y desde el punto de vista de cambios radicales sociales, en que le convierten a la persona en un ente de la sociedad desde el punto de vista crítico, que sepa valorar las situaciones y llegar a procesos de mejoramiento. Miren, hemos dado una vueltita por los famosos modelos pedagógicos. Estos son, los otros no son considerados así. Los otros son tendencias, enfoques o corrientes y que muchos de ellos no han llegado a modelos. Bien. Profe, Paradigma profe. está un poco más. Cuénteme, alguien creo que quería preguntarme. Sí, profe, discúlpeme. ¿Sí me podría, por favor, aclarar un poquito del sociocrítico? Ahí me quedé un poquito. Solo el sociocrítico, de manera así rapidita, por favor. Sociocrítico es una respuesta especial por los cambios sociales que han producido a través del tiempo. Aquí estaba también ubicado lo que era un tipo de pedagogía ecologista, tipo ecologista. ¿Por qué? Porque la sociedad se desarrolla en un ambiente que permite un proceso autocrítico hacia un nivel superior. Esa es la idea del modelo sociocrítico que trata de responder a las situaciones actuales. Por ejemplo, en un sentido, no lo pudieron tomar como referencia el denominado revolución del siglo XXI, porque no tenía principios psicológicos, principios pedagógicos, principios filosóficos, etcétera. Tener una tendencia sociocrítica para este nuevo modelo, sobre todo de sociedad en Latinoamérica. Entonces, ese es el sociocrítico, que se vale muchas veces de propuestas como la pedagogía de Brasil, ¿cómo es? De la tendencia, ¿cuál estaba por aquí? Tenía de la educación, por aquí le tenía, a ver, se me fue el nombre. De la pedagogía liberadora, no le encuentres. Por ejemplo, esa era una tendencia que podía conllevarse y da las bases para un proceso sociocrítico. ¿Cuál es la idea de la pedagogía de la liberación? Es una pedagogía que nace sobre todo en los años 50, 60, y no olvidemos que en esta época hubo los cambios revolucionarios en nuestro continente, del cual sale Cuba, con las propuestas después de la Segunda Guerra Mundial del capitalismo y del socialismo. Entonces, basado en ese sentido, sobre todo se presenta la propuesta de la pedagogía de la liberación en el sentido de que tiene que aprender de acuerdo a sus principios, a sus necesidades. Es más, un conocido nuestro, Monseñor Leonidas Proaño, toma referencia de esa pedagogía de la liberación y inscribe su formación católica cristiana como teología de la liberación. ¿Y en qué se basa eso? En tres principios fundamentales, en este caso, en los cuales
argumenta el que la base fundamental son los valores del ser humano. El ser humano y su principio adecuado era de lo ajeno ni una aguja. Entonces, se van acuñando estas propuestas y se le mantiene como modelo pedagógico sociocrítico que de pronto en su momento ya no ni siquiera lo mencionan algunos. A eso es. El que forme personas que mencionen o que busquen una sociedad para el siglo XXI, por ejemplo. A eso es. Vamos a ver. Disculpe, antes de pasar, ¿nos podría repetir la parte de la activista, también, porque se me fue el internet y no lo escuché muy bien, disculpe. El activista o el activismo, su nombre lo dice. De aquí nace también el principio que muchos dicen que es ahorita para el aprendizaje significativo, el aprender haciendo. Vean, es mentira. Son principios establecidos ya en los años 50. El activismo basado en el aprender haciendo, principios sobre todo por los enfoques de Montessori con el aprendizaje basado en este caso, por la lúdica, por el juego. Y de igual manera aparecen aquí como iniciativa también en este caso, tecnología educativa. Que la tecnología educativa más bien también da el paso a la formación o el desarrollo del modelo cognitivo. Vean, una está con otra, está en los niveles, ayudan y aportan a otras, pero son propias. Esos son los modelos en general. Es importante porque a veces confundimos o mencionamos o indicamos, no mentira, pero ya se dan cuenta, les puse ejemplos de que nuestra educación está utilizando varios modelos. Es más, en nuestra formación necesitamos de algunos de estos, pero uno tiene que ser el que lleve la bandera justamente de este proceso pedagógico. Continuamos hacia el paradigma. El paradigma está más arriba de los modelos. El paradigma, y son los mismos nombres, tradicional, constructivismo, tecnología educativa, etcétera. Kant dice, es una constelación global de convicciones, valores y comportamientos compartidos los miembros de determinada comunidad. A ver, vamos aquí. Si hablamos de una época fundamental de nuestros padres y de pronto nosotros también, nosotros teníamos como paradigma esa escuela tradicional de la letra con sangre entra. Eso es fundamental. Y para nuestros padres no hubo mejor escuela que la que formaron a ellos. Y ese es el caso de un paradigma. Un paradigma no es otra cosa, como dice, convicciones, valores, comportamientos, y que son determinados como una verdad, disculpen el término, en ciencia no se puede hablar en ese sentido, pero como una verdad absoluta que no puede cambiar. Por eso se habla también en propuestas hasta de investigación, romper paradigmas, el nadar contra corriente, el nadar contra una situación sociopolítica, económica, educativa, que ha estado enraizada por años, que no decirlo por siglos, y que se dan cuenta que quizás ese es romper un paradigma. Y muchas veces se empieza con ¿qué? Con enfoques, con tendencias, con corrientes, con modelos pedagógicos. Dice, son sistemas de ideas o creencias compartidos por un grupo determinado como verdaderos, mientras aparece otro sistema capaz de sustentar su propia validez. Entonces, para elaborar las propuestas curriculares no se utilizan paradigmas. Lo que se utilizan son los modelos pedagógicos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Estoy dándoles simplemente pastillita porque este no es un curso de modelos pedagógicos, sencillamente para darnos cuenta, ¿no? Perfecto. Entonces, si queremos hacer más o menos un cuadro, resumen de lo que acabo de mencionar, de acuerdo a muchos expertos, recuerden de que ustedes utilizan un libro, 2 libros, 3 libros, van a tener un poco de conflictos porque cada uno habla, si es tendencia, si es concepto, etcétera. Entonces, desde el punto de vista, en este caso, de nuestra realidad, este es el resumen de lo que vendría a ser el proceso pedagógico, desarrollo pedagógico. Nace la tendencia, que es una chispita. Lo que ustedes de pronto en su colegio, escuela, de pronto quieren mejorar, hacer,
redireccionar, etcétera. Este le dice, no, si fue excelente, sucedió, desarrolló muchísimo. Se convierte en un enfoque. Cuando ya se convierte en alguna realidad en algunas instituciones y tiene sus principios, puede convertirse en corriente educativa. Y es la base del modelo. El modelo educativo, el modelo pedagógico, es el que se utilizan para la elaboración de todo el plan curricular. Y este modelo educativo es un paradigma que es muchas veces duro, difícil de romper esos esquemas. Imagínense si la formación, sobre todo escolástica, la escolástica que nace sobre todo después de Jesucristo, etcétera, etcétera, que nace en ese sentido y va durante todo ese tiempo hasta la edad media, en donde todo el principio de ciencia estaba dada por la iglesia, el oscurantismo, todo lo que pensaba contrario a la iglesia, pues era considerado brujo o hereje, era quemado, etcétera. Vean, cosas que sucedieron hasta dentro de procesos educativos. Y con el renacimiento significa que el ser humano renació, se abrió los ojos y desarrollaron nuevas propuestas como la observación y la experimentación, y que cambian completamente los enfoques. Vamos a lo que nos interesa, me quedé un poquito, miren, a pesar de que ya hablamos de ahí, las perspectivas constructivistas que habíamos hablado, que netamente vienen del modelo cognitivista. El modelo cognitivista es el macro de esto, por si acaso. Entonces, el constructivismo es de la escuela cognitivista. Pueden leer, por eso algunos se confunden, porque habla el cognitivista Piaget, el cognitivista Vygotsky, el cognitivista Ausubel, etc. Sí, son en este caso, son corrientes propias de la escuela cognitivista. El conocimiento es la base fundamental. Existen normalmente las tres perspectivas constructivistas. Algunos quieren desarrollarles otras actualmente. Hoy hay algunos que de pronto han cimentado estos conocimientos, pero son el denominado constructivismo genético de Jean Piaget, ya lo conocemos. El constructivismo social de Lev Semyonovich Vygotsky, que tomó referencias de su maestro Piaget. Y el constructivismo disciplinario, qué interesante, cuando yo leía esto y revisaba, disciplinario, recuerde que el término disciplina es propio del modelo conductista, pero habla desde el punto de vista del aprendizaje significativo, eso como para referencia de ustedes porque pueden encontrar en cualquier lado. Ya sabemos, constructivismo genético de Piaget, ¿por qué habla de genético? Porque el ser humano nace con un determinado número de neuronas como verdadero psicólogo y psicólogo educativo, y él es el que presenta los famosos 4 estadios de desarrollo cognitivo del ser humano. El constructivismo social, que dice, al maestro se le olvidó de que el sector, la zona de desarrollo próximo es importante para eso. Por ejemplo, para hacerles pensar a ustedes, ¿qué piensan ustedes que hubiese pasado con Albert Einstein si nacía en esa época aquí en el Ecuador? ¿Se hubiese convertido realmente en el científico que es conocido actualmente? La respuesta de pronto sería, a lo mejor nacieron y han venido naciendo varias personas con una capacidad, con esa posibilidad, pero el medio no le permitió desarrollar esas probabilidades para destrezas y competencias. Y el constructivismo de Ausubel, que el aprendizaje significativo se basa sobre todo en conocimientos previos, conocimientos acomodados actualmente y los nuevos conocimientos. Y es un proceso intelectual, sobre todo de supraordinación, infraordinación y subordinación. Y también más adelante hablan de exclusión, a pesar de que no era propio de la exclusión, hablaban los hermanos de Zuviría. Otro término aquí determinado, sistema y sistematización, porque estamos hablando de que la educación y en este caso los planes curriculares es un conjunto, es un sistema. Etimológicamente, sistema es la unión de cosa de manera organizada. Sistema es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados. Esto es importante. Sistema, conjunto organizado, ordenado de elementos.
En biología nos ayuda muchísimo, sistema nervioso, sistema respiratorio. Sabemos de que las células se unen y forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas. Y la unión de sistemas es un organismo vivo, el organismo que es el ser humano es sistema de sistemas. Que si no respiramos bien, los demás sistemas fallan, porque están íntimamente relacionados. Entonces, aquí vamos hablando. Si en el aspecto, sobre todo de elaboración curricular, falla algo, lo demás también va a tener inconvenientes. Y la sistematización es el establecimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores resultados. Si ya tengo este sistema, pues entonces lo establezco como tal. Hay muchas situaciones en la vida cotidiana que implican cierta sistematización a modo de lograr un objetivo. Vamos un poco más adelante. Plan, planificación, igual, plan, planear, significa hacer un plan, en este caso, plano, un plano. Es decir, escribir en algo lo que yo quiero hacer. Entonces, plan es la intención, un proyecto, un modelo. Proyecto, la etimología proyecto, proyectum, es inyectarse, adelantarse. Es decir, usted elabora algo que prevé que puede suceder. Pero es una propuesta que le ayuda a sistematizar lo que hicimos anteriormente y obtener los resultados deseados, los objetivos. Planificación, proceso de establecer metas, escoger la mejor manera para alcanzarlas para posterior acción. Entonces aquí tenemos, mire cómo está engranado desde el punto de vista de metas, de objetivos. Entonces, pensar en el futuro deseado, prever acciones, identificar recursos, evaluar procesos y resultados. Estrategia es un término militar propiamente que en la escuela le estamos utilizando. El latín que significa conductor guía es tomado del ejército. El arte de dirigir las operaciones militares, eso es realmente estrategia. Actualmente le podemos hablar como un proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. El ser humano por excelencia es estratega. Cuando tiene un objetivo deseado, pues busca las formas hasta lograrlo. Vamos a ponerle el ejemplo sencillo de ustedes o de mi persona igualmente o de alguien en sus épocas, sobre todo de enamoradizo allá de adolescentes. Veo a alguien que le llamó la atención, chusa, y ahora no es mi amigo, no es mi amiga, qué sé yo, cómo podemos establecer. Comienza a buscar, comienza a averiguar, comienza entrevistas. ¿Vos eres amigo, eres amiga tal? Sí, sí, no. Preséntame, ¿sabes qué? Salimos a bailar, salimos tal y me presentas y me dejas solo. O sea, ya hace un proceso, en este caso, de actividades que buscan obtener el resultado deseado. Eso es todo. La estrategia en situación militar no era otra cosa que el llegar a ganar las guerras, las batallas y la guerra final. Entonces, serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Y el logro, lo que estamos hablando desde el punto de vista que hemos tenido el objetivo, del latín lucrum, expresada la idea de ganancia de o provecho, se aplica a la consecución o cualquier cosa ventajosa. Obtención de algo, eso como definición, obtención de algo que se ha venido intentando y por el cual se invirtió tiempo y esfuerzo. No se olviden que estamos ahora hablando de evaluación de logros. Yo me tengo objetivos, tengo las destrezas con criterios de desempeño, tengo la metodología, proceso metodológico, tengo el tiempo. Y entonces al final tengo que evaluar los logros. Y evalúo es simplemente teoría. ¿Y dónde están las destrezas? Modelo. Modelo italiano, modelo como el mismo significado del Renacimiento en este caso. Cosa o persona que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Entonces sí tenemos un modelo. Alguien por ahí en los famosos memes decían, a mí me dicen que soy borracho, que soy mujeriego, que soy vago, etcétera. Y alguien dice, por lo menos sirvo de modelo o de ejemplo que no debo seguir, pero soy un ejemplo. Entonces, no le tomemos así, el modelo más bien es algo positivo desde ese punto de vista, algo que busca la persona, un ideal. Entonces, aquí hablamos el modelo pedagógico, un ideal de formación que nos ayudará a obtener estos resultados deseados. El ejemplar lo forma en el que el individuo propone y sigue. Calidad.
También estábamos hablando de los estándares de calidad. Etimológicamente, qualitas, cualidad relativa a qué. Entonces, cuando hablamos de calidad es cualidad, características. Hoy, bueno, nuestros abuelitos y nuestros padres nos han enseñado el famoso 3B, bueno, bonito y barato. Esa es la idea del bueno, ahí estaba la calidad. Pero muchas veces si es barato, dice, lo barato sale caro, pero la calidad te cuesta. Entonces, la calidad realmente conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Cuando estamos hablando de pronto de productos, de carros, de productos de casa, refrigerador, etcétera, electrodomésticos chinos, se nos viene la mayoría a la mente. Claro, son baratos, pero de mí no me toques. En el primer apagón se acabó, etcétera, etcétera. Cuando se hace un análisis más o menos de las sociedades extranjeras y de la calidad de vida que tienen ellos han tenido valorizar 3 niveles de calidad en sus productos. Yo decía, si están hablando justamente de que estamos llegando al imperialismo chino, al imperialismo japonés, ¿por qué los productos son de mala calidad? Tienen de primera calidad, que son más costosos, que quedan ahí. De segunda calidad, que es calidad de pronto para el común y corriente, que dura, que no es tan bonito, pero no es tan barato. Y la de tercera calidad, que es lamentablemente la que llega donde nosotros, y la que la gente o los importadores compran por considerarlo barato. Tiene la misma fachada de algo de calidad, por ejemplo, un auto. Pero en el primer rozón se desbarata completamente. Entonces es de baja calidad, repito, determinada para los niveles de ingreso económico. Y a nosotros, a Latinoamérica, Ecuador, nos llega como niveles económicos sumamente bajos. Por eso hablamos de que lo chino tiene una calidad pésima. O sea, es terrible. Estándar. Palabra en este caso integrada por stamp, que significa parado, y ort, lugar alto. En realidad, cuando se hablaba de estándares, se hablaba de una bandera o de un barco, etcétera. La bandera no debía caer en manos del enemigo. Como estamos dándonos cuenta aquí también, el estandarte que mencionamos, que no es otra cosa que la bandera, el símbolo, el nivel en el que debe encontrarse, ese es. En definición, sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Cuando hablamos de estándar, aquí viene principios de investigación cuantitativa. Tenemos la campana de Gauss y de pronto tenemos ahí al momento de realizar el levantamiento de información que la gran cantidad de personas se acercan a la mediana, a la mitad. Hay unos que están bajo la mitad y hay unos pocos que están sobre la mitad. Entonces tenemos ahí de pronto la mediana, en este caso medidas de tendencia central, que nos ayuda muchísimo a entender. Esa que está en la mitad para esa sociedad o para ese tipo de argumentos es el estándar. Es decir, el modelo, el patrón mínimo que debe llegar, que debe tener para poder mencionar de que es aceptable en cuanto a calidad y que puede obtener esos resultados. A eso es. Ahora, ustedes se irán dando cuenta que dependiendo de las sociedades, esos niveles de estándar pueden variar. Pueden variar. Y aquí viene una respuesta fundamental. Entonces, cuando nos traen a nosotros modelos extranjeristas, cuando nos traen pruebas del extranjero, cuando nos traen argumentos copiados de otro lado, que no han sido significativamente aceptados o buscar la alternativa para hacerlos nuestros en nuestra realidad, tenemos los inconvenientes, porque ese estándar estaba diseñado para otra realidad. Es como que usted va a comprar zapatos a Norteamérica y encuentra la media de pronto que son 44. Cuando aquí la media del ecuatoriano, del varón ecuatoriano es 40-41. ¿Y qué hace con los 44? Le va a quedar como payaso. Esa es la idea fundamental para entendernos
desde ese punto de vista y que a veces cuando tenemos estos simposios, estas reuniones, se les menciona y a veces se enojan. Está bien, porque si ya existió en otro lado, ya hubo un levantamiento de información. Perfecto, pero tenemos que acoplarlos a nuestra realidad. Indicador o indicadores, que significa indicar, que suele generalizar como agente o causante. Veamos qué dice. Dato o información que sirve para conocer o valorar las características, la intensidad de un hecho o una determinada evolución futura. A ver, ¿qué son indicadores? En este caso, indicadores de calidad. ¿Qué es un indicador? Como desde el punto de vista, el índice, indica. Voy a ponerlo desde otro punto de vista como ejemplo. Alguien dice, soy millonario. O Alvarito Noboa es millonario del Ecuador. ¿Qué indica que Álvaro Noboa es millonario? Algo que yo pueda medir, que yo pueda sustentar ese término. No simplemente ese. No. Veamos. Cantidad de dinero que tiene el señor. Número de empresas. Número de trabajadores. Número de joyas. Los botes. En este caso, la cantidad de casas que tiene a nivel del mundo. Todo eso sumado le da una cantidad económica. Esos son indicadores. Indicadores. Y los indicadores dentro de ciencias de la educación no son otra cosa que los argumentos que van a manifestarse cuando usted dice, sí ha desarrollado la destreza. Ha hecho observación, listo, levante, hágame una ficha de observación sobre el cementerio XYZ o sobre esa planta. Listo, va a ir, ese es un indicador. Tiene la ficha de observación que me puede ayudar hasta para evaluarle. Pero si se queda solamente con que la observación es una técnica de información primaria que permite levantar en tiempo real. ¡Listo! Solamente es indicador cognitivo y procedimental. Y para hacer el análisis de que ha logrado la destreza. Desempeño. También es de cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse en una tarea. Esa es la idea de desempeño. Veamos si tenemos exacto. La idea de desempeño. Cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de desempeño, ¿cómo cumplió la actividad? ¿Recuerdan cuando hablábamos al inicio de estos tres términos en las preguntas generales sobre el que destrezas, competencias, habilidades? Dice el caso, metió goles, pero perdimos. Ah, claro. ¿Cuántos goles se jaló? Como 15. ¿En cuántos metió? 2. Ahí está el desempeño. Pero qué bueno que es que jugó. Listo, pero no tiene las características fundamentales de desempeño para obtener los resultados deseados. Bien, antes de esta actividad, ¿alguna pregunta por parte de ustedes, por favor? Como les dije, es necesario estos términos, comenzarlos a absorber y tratarlos de entender. Y ahí sí nos podemos convertir en este modelo sociocrítico, en una crítica constructiva sobre la propuesta curricular, si está llenando estos aspectos. Bien, entonces voy a romper un poquito el esquema. Me van a permitir, voy a finalizar primero esto.